deportista, hasta dónde va a llegar, cuáles van a ser sus objetivos, cómo los va a cumplir. Y si nosotros sabemos más, pues más podemos cuidarle a ese deportista para que sea uno de los mejores. Yo creo que ese va a ser nuestro objetivo si estamos frente a los deportistas. Y hablando de lesiones deportivas, que es lo que nos lleva a este módulo, sobre todo nos hace pensar mucho más en cómo debemos cuidar a nuestros deportistas. Yo les había pedido que lean un poquito sobre lesiones deportivas. Vamos entrando ya al campo que nos corresponde. Hablábamos de postura, hablábamos de anatomía, que es importante para poder entrar a las lesiones deportivas. Yo he estado con otro nombre en mi... Voy a cambiar. ¿Por qué es importante? Porque desde la postura nos empezamos a observarle al deportista y la postura, la forma de caminar, la forma de llegar del deportista nos va a dar pistas de qué lesión podría tener, sobre todo si asociamos a los signos y síntomas que un deportista nos puede dar en su momento si existe una lesión. Y pistas también de cómo prevenir las lesiones que podrían tener nuestros deportistas. Entonces yo les dije que vayan. Recuerden que la semana pasada hicimos la presentación de sus posturómetros. Les había dicho que cada una de las presentaciones tiene un puntaje de 2 puntos y vamos a ir sumando al final. Y quienes me enviaban hasta el día viernes se les iba a calificar sobre 1. Esto por respeto igual al resto de compañeros. Yo sé quienes tienen ocupaciones, creo que todos tenemos ocupaciones, pero hay quienes, a pesar de sus ocupaciones, decidieron hacer la tarea y presentar. De los que me presentaron posteriormente, tengo 4 personas que entregaron y una que llegó hoy. Y hasta ahí nos vamos a quedar. El que llegó hoy, bueno, intentó también mandarnos, así que hasta ahí nos quedamos. Se cierra el tema del posturómetro. Vamos a iniciar hoy con lesiones deportivas y ahora sí, les pido, ¿quién leyó algo sobre lesiones deportivas? ¿Quién puede darme un concepto? Si no leyeron un concepto con sus palabras, de qué creen que es una lesión deportiva. Vamos, les voy a ir anotando también a los que están interviniendo, recuperen esos 2 puntitos que no pudieron obtener anteriormente. Profe, yo le eché un vistazo, estuve viendo el tema de las lesiones deportivas, de las lesiones propias. ¿Ya? Lesiones propias y ajenas. En las lesiones propias podemos encontrar lesión previa, lesiones por fatigas musculares, por inadecuado entrada, o sea, por falta de entrada de calor para hacer un deporte, escasa flexibilidad. Tenemos también desequilibrio. ¿Mande? Síganos. ¿Sigo? Gracias. Por mala postura. Y también tenemos lesiones por tensión muscular en cuanto a lo que son las lesiones propias. ¿Sí? Las lesiones ajenas, en cambio, tenemos con las que son por el clima, por la utilería. En ajenas también tenemos por equipamientos deportivos y por mal vendaje. Perfecto. Bueno, vamos muy bien. Yo les había dicho que leamos algo sobre lesiones deportivas propias, ajenas. Efectivamente, propio va a depender del deportista, ajeno lo que no tiene que ver con el deportista. Pero ¿qué concepto le damos a las lesiones deportivas? ¿Qué concepto le pueden? Vamos, Ivonne. A ver, bueno, primero, mil disculpas por el atraso. Acabo de ingresar no hace mucho. Buenas noches, María Fernanda. Buenas noches con todos los compañeros. Bueno, yo había leído que las lesiones deportivas son lesiones que ocurren durante la práctica de un deporte o al hacer un ejercicio. Existen 2 tipos de lesiones deportivas. Las lesiones agudas ocurren de repente mientras se está jugando o haciendo ejercicio, como por ejemplo los esguinces de tobillo, distensiones en la espalda, fracturas de huesos. Y las lesiones crónicas ocurren después de practicar un deporte o hacer ejercicio por mucho tiempo.
Estaba con el micrófono. Muy bien, Iván, muchas gracias. También vamos a llegar a hablar de el mecanismo de lesión y cuándo vamos a tener una lesión aguda y cuándo va a ser una lesión crónica. Importante que entendamos, incluso cuando ya empecemos a hablar de qué tenemos que hacer en los momentos de las lesiones. Y efectivamente, Yo, profe, yo también ya nos... consulté. Siga, Giovanni, siga. Yo pues consulté también pues eso de pues las lesiones deportivas y o sea, pueden afectar a diferentes tejidos del cuerpo, incluyendo músculos, tendones, ligamentos de articulaciones o huesos. Entre los traumatismos más habituales asociados a la práctica deportiva se encuentra la tendinitis. Eso consulté, profe. Ya. A ver, lo último que me decías es que leías que se puede afectar los diferentes tejidos como músculos, tendones, ligamentos, ¿verdad? En Sí. la práctica deportiva. Uh-huh. Sí, también, y ahí volvemos al tema de anatomía básica, lo que hablábamos, sistema óseo, muscular, tendinoso, ligamentario, que son las estructuras que más se afectan en una lesión. Como nos decía Ivonne, vamos a hablar del concepto como tal de lesión deportiva para entender qué es una lesión deportiva y diferenciar de cualquier otra lesión que podamos tener en la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque en la vida cotidiana, al estar sentados, hablemos otra vez de postura, mal sentados, nos podemos lesionar. Al estar caminando por la calle nos podemos lesionar. Al hacer, posterior a la actividad física, nuestro trabajo con el mouse, con la computadora, nos podemos lesionar. Pero hablar de lesión deportiva va a ser hablar de la lesión que se realiza dentro de la cancha de juego, de las lesiones que se van a dar en los deportistas. Esto nos ayudó consultando Ivonne y efectivamente tenemos que diferenciar el tipo de lesión, ¿no? Va a ser un daño que se le haga al organismo del deportista y este generalmente se va a presentar por una demanda física que excede la propia actividad o lo que soporta el cuerpo de ese deportista. Y aquí va de la mano con la planificación deportiva. Todo lo que exceda lo que un deportista puede hacer, le puede provocar o conllevar a un daño físico en su organismo, el cual puede ser físico, psicológico, y que no le va a poder permitir a que siga realizando la actividad que realizaba. Esta demanda física tiene que ser diferenciada. No vamos a decir que vamos a realizar una misma demanda física a una persona, a un niño que está iniciando su actividad física o a un deportista de élite. Es completamente diferente desde la acción, la planificación y el tipo de actividad que realice. Una persona que recién inicia tendrá su proceso de iniciación. Si excedemos el proceso de iniciación y nos vamos a hacer cargas muy altas con una persona que está iniciando, le vamos a lesionar, está excediendo lo que él soporta. Un deportista de élite que viene entrenando durante muchos años, que exceda su capacidad, va a hacer que exceda sus cruces de volúmenes, de intensidades, que realmente sea algo que ya no llegue a soportar. Y esto va a impedir que siga realizando la actividad que realizaba. ¿Por qué? Por dolor, cansancio. Vamos a ver más adelante cuáles son los signos que nos van a presentar los deportistas. Entonces tenemos claro qué es una lesión deportiva. Diferenciémosle de cualquier otra lesión. Beto, dame tu concepto. Después de lo que escuchaste, Beto Sandoval, ¿qué es para ti la lesión deportiva? Como está cualquier daño que se haga al organismo del deportista, y este puede ser por un tipo de tipo propio o ajeno. Ya, todavía no nos vamos a las lesiones, Beto. Para ti, dame tu concepto. Después de lo que escuchamos, un concepto de cómo puede lesionarse una persona en el momento en que está iniciando su actividad física. En el momento que inicia la actividad física se puede lesionar por no hacer una actividad precompetitiva, es decir, poner en
en actividad los músculos, las articulaciones y todo lo biomecánico. Y, y también por el tema de lo que conlleva, por ejemplo, la ropa, la indumentaria, qué sé yo, el tipo de espacio donde esté, el tipo de cancha, pues ser duro, suave, si está llovido, sí, tiene muchos factores para que se puedan dar lesiones. Claro, los factores vamos a hablar, pero como les digo, no nos olvidemos de esto. Va a presentarse una lesión deportiva en la persona que empieza a hacer actividad física, ya sea por recreación o ya llega a ser deporte de competición, cuando su cuerpo percibe un daño, se le hace un daño al organismo, el cual reacciona o el cual se presenta con dolor, con impotencia funcional. Esto es una lesión deportiva, cuando se le hace un daño al organismo que no le permite seguir realizando la actividad que realizaba. ¿Por qué? Por una demanda física que sobrepasa lo que podía hacer la persona en exceso. Y ahí sí nos vamos a ir a las causas. Van a haber diferentes causas, las que son propias y las que son ajenas al deportista. Vamos rapidito. Jennifer Vallejo. ¿Leíste algo de las lesiones deportivas, las causas propias y ajenas? No escucho nada. No sé si ustedes escuchan. ¿Ahí? Sí. Algo escucho, pero sí. Como deportista las he vivido de cerca, ¿no? Hay factores intrínsecos y extrínsecos, obviamente, que son propios del deportista, que es la mala alimentación, un mal descanso, y factores del cuerpo anatómicos y extrínsecos que tienen que ver con la mala calidad ¿cómo se llama? Del sitio donde uno practica el deporte, la lluvia, y así un sinnúmero de factores que pueden provocar una afectación al cuerpo, que pueden provocar un daño, ya puede ser agudo o crónico. Esto quiere decir que el cuerpo puede sufrir algo leve o algo hasta romperse hasta huesos, tendones, ligamentos, y esto provoca que el jugador obviamente ya desarrolle alguna lesión crónica. Perfecto. Bueno, vamos diferenciando, ya tenemos el concepto de lesión deportiva y ahora vamos a diferenciar las causas que son las causas propias y ajenas, o también llamadas intrínsecas y extrínsecas. Intrínsecas van a ser las propias, extrínsecas las ajenas al deportista, y un sinnúmero de nombres que pueden tener una clasificación, pero que siempre van a llegar al mismo concepto, ¿no? Las que tienen que ver con el deportista por factores propios del deportista, y las que el deportista no tuvo la culpa. Las ajenas, las que son factores externos, que el deportista no sabía que eso iba a pasar y se lesionó. Las propias dependen mucho de nosotros y del conocimiento del deportista. Digo nosotros quienes estamos al frente del deportista. Y las ajenas no es culpa. No podemos culparle al deportista por las ajenas. Dentro de los factores propios, como les digo, son las causas en las que el deportista, por su accionar, por su apoyo externo de un entrenador, de el internet muchas veces para sus entrenamientos, se lesiona. Y las externas que ya vamos a ver posteriormente, o las ajenas o las extrínsecas, son causas que igual van a provocar una lesión, un daño al organismo, pero que no fue culpa del deportista. Entonces, dentro de las propias tenemos, voy a detallar en primera instancia: calentamiento inadecuado, falta de estiramiento antes y después del ejercicio, deshidratación, alimentación inadecuada, ausencia de reconocimiento médico, desconocimiento de la técnica, falta de concentración y desgaste. Recuerden que hablábamos que una lesión deportiva puede ser en su
desgaste en exceso físico y también psicológico. Entonces trabajamos también con la mente es muy poderosa, puede provocar lesiones o deserciones en deportistas. Primero, calentamiento inadecuado o inexistente. Importante hacer un calentamiento. ¿Por qué? ¿Saben por qué es necesario hacer un calentamiento? Muchas veces hemos aprendido el calentamiento que nos enseñan desde la escuela. Mover desde la cabeza hasta los pies, articulaciones, después estirar y después vamos al juego o vamos a las actividades específicas. Pero sabemos por qué tenemos que calentar los músculos, por qué tenemos que hacer un calentamiento del cuerpo. ¿Quién me dice que no sea licenciado en cultura Yo. física? Yo. Fernanda, Beto y Andrés, vamos. bueno, hay que hacer el calentamiento precompetitivo porque necesitamos que al mover las articulaciones se produzca que trabaje el tejido sinovial, que es el que trabaja en hueso y hueso para que no se lubrique y no exista dolor, no se dañe en este caso en las rodillas, por ejemplo, los meniscos, en las otras articulaciones puedan también tener el trabajo adecuado, las articulaciones. Y se calienta el músculo para que la sangre circule bien por las fibras musculares y las miofibris empiecen a trabajar adecuadamente. Ya, Beto, muchas gracias. Beto, bueno, a ver, el tema del líquido sinovial, meniscos, no tenemos que meterle en el tema del calentamiento porque el líquido sinovial realmente no se va a calentar, este va a ser el soporte, el que evita el roce permanentemente y siempre con el apoyo del cartílago de los huesos, que es algo que ya hablábamos en anatomía básica. El calentamiento de nuestros músculos, articulaciones, tiene un objetivo específico en el deporte. Andrés quería decirnos algo. Andrés Giraldo. Hola. Andrés. ¿Sí me ven? ¿Me ven? Cuenta. ¿Me escuchan? Sí. Quería hablar un rato, ya aunque el compañero ya dijo casi todo. No, cuando calentamos, ya el calentamiento yo en realidad lo he dividido en dos partes, que es el movimiento articular y la activación. Independiente de eso, lo que hacemos es, al calentar, es preparar, es una preparación del músculo, de las articulaciones, tendones y ligamentos, para hacer una actividad física específica o nuestro deporte, ¿no? Es como cuando los carros de antes, ¿no? Que tenías que prenderlos y calentarlos antes de ir a rodar. Hoy en día ya puedes prender y te puedes ir, pero tienes que hacer una preparación para cualquier actividad física o deporte. Eso es lo que quería aportar, nada más. En realidad lo demás ya lo dijo el compañero. Perfecto. Bueno, efectivamente, para toda actividad tenemos que iniciar con un calentamiento. ¿Por qué? Y aquí les voy a unir otra pregunta que alguna vez me decía una persona que hacía rumba terapia. Me decía, si yo hago rumba terapia, ¿tengo que calentar? Porque por ahí alguien me dijo que no tengo que calentar porque voy a iniciar bailando suave y después voy a bailar más fuerte. ¿Creen que está bien? ¿Lo asociamos? No, está mal. Fernanda, si me permites. No. Fernanda, ¿puedo hablar? Sí, estamos con Ivonne ahora y luego con Galo. Listo. Bueno, es importante realizar el calentamiento porque simplemente sin el calentamiento nos exponemos a sufrir cualquier tipo de lesiones. ¿Por qué es importante el calentamiento? Porque al calentar aumentamos la temperatura muscular y un músculo caliente se contrae con más fuerza y se relaja más rápido. Así la velocidad y la fuerza se intensifican. Son muchos los motivos por los que se puede y se debe realizar el calentamiento. Aumenta también la temperatura corporal porque mejora la elasticidad muscular y así se reduce cualquier tipo de riesgo de estirones. Además de que podemos señalar
que un calentamiento nos ayuda a dilatar los vasos sanguíneos, lo cual facilita el flujo de la sangre y reduce el riesgo del esfuerzo del corazón. Aumenta la temperatura de la sangre. Así se eleva la unión del oxígeno a la hemoglobina y se vuelve más disponible en los músculos, lo cual nos ayuda a mejorar la resistencia. Aporta en cambios hormonales. El cuerpo incrementa las hormonas responsables de regular la producción de energía. Un calentamiento también nos prepara mentalmente y de esta manera nos enfocamos de mejor manera para realizar la actividad física. Nos aumenta el ritmo cardíaco, hace que la sangre se mueva más rápido por todo el cuerpo, mejorando el suministro de oxígeno. Y lo más importante, previene lesiones, reduce las posibilidades de lesiones tanto musculares como articulares. Y a tu pregunta, Fernanda, incluso para realizar bailoterapia, aeróbicos, samurai fit, lo que sea, cualquier actividad se debe realizar el calentamiento. Perfecto. Galo, ¿querías aportar algo? Galo Sevilla. Bueno, sí, quería aportar que para rumba terapia, mejor dicho, para toda actividad hay que hacer un calentamiento. Todo esfuerzo necesita de un calentamiento. Por simple razón, motivo que el cuerpo, uno comienza a hacer alguna actividad, cuando el cuerpo está frío, sin motivo alguno viene algún dolor, dice, ay, me dolió por esto, no, es porque no calentó. Siempre en toda actividad hay que calentar, incluso para hacer una caminata normal que uno hace, debe hacer un poquito de calentamiento de las articulaciones y de los músculos para poderse mantener en forma adecuada. Se me está cortando algo el internet, no sé si es del mío. ¿Me escuchan normal o entrecortada? Sí, lo escucha normal. Normal, a veces entrecortado, ¿Sí se pero... escucha? Sí está medio mal el Esperemos no internet se me porque a corte, ratos ya se les escucha recortado, o sea, la señal está intermitente. Denme medio minuto para conectarme a otra red porque me estoy cortando mucho. Ahorita. 30 segundos creo que me demoro en esto. ¿Te conectada? Sí. Ya. Continuemos. Una acotación. Claro, dígame. Paul o Diego, ¿quién está? Una pregunta, si le puedo hacer, Paul. Paul. Sí, buenas noches, profesora, buenas noches con todos. Quería hacer una pregunta. En el calentamiento, me ha pasado a mí también en casos, uno con los chicos calienta muy bien, un buen estiramiento, pero ¿por qué hay chicos que se lesionan estando bien calientes? Se lesionan los aductores, más que todo. Me ha pasado con la mayoría de chicos. ¿Por qué sucede eso? Ya vamos a llegar a lesiones deportivas. Un factor para lesionarnos, estamos viendo en este momento que es un calentamiento inadecuado, pero es uno de 1.000.000 de factores que pueden estar acompañados desde la postura. Otro era la postura, ya vamos a llegar también a postura cuando hablemos de lesiones por músculos, vamos a llegar a los aductores y ahí vamos a ver. Hay un montón de factores. El calentamiento puede ser uno muy pequeño que podría acompañar y que tenemos que ir cuidando. Y vamos a indicar por qué. Bueno, aquí estamos muy resumidos, después tenemos un concepto grande del calentamiento, incluso por tiempos, pero el calentamiento es necesario para ir subiendo la temperatura del cuerpo progresivamente. Y va a depender mucho del lugar donde nos encontremos, la hora del día en la que realizamos el calentamiento, el clima incluso que tengamos, porque el calentamiento no va a ser similar
En un lugar donde haya mucho calor, en un lugar donde hay nieve, por ejemplo, y que la persona no esté acostumbrada a ese tipo de clima. Entonces, primero nos va a ayudar a ir calentando la temperatura de nuestro cuerpo. De ahí, algo que nos decía ya una compañera suya, importantísimo, el flujo sanguíneo. Si nosotros pasamos acostados toda la noche y nos levantamos a las 5 de la mañana a hacer actividad física, va a ser más difícil que ese retorno venoso, el flujo sanguíneo desde los pies vaya hasta el corazón o hacia todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque pasamos en una posición horizontal todo el día. No va a ser lo mismo que pasemos trabajando todo el día y que en la noche queremos hacer actividad física, donde el retorno venoso ya estaba, había un flujo sanguíneo adecuado en el cuerpo, pero eso no quiere decir que no tengamos que calentar, pero necesitamos ir logrando oxigenar las células, desde las células musculares, tendinosas, todas las células de nuestros tejidos. Primero, aumento del flujo sanguíneo. ¿Para qué? Para llegar a una oxigenación adecuada. Mayor sangre que recorra por nuestro cuerpo, vamos a tener mayor oxigenación. Esto va de la mano con el volumen de oxígeno que abarca nuestro cuerpo. Mayor cantidad de VO2 máximo que tenga nuestro cuerpo, quiere decir que le estamos oxigenando mejor. Deportistas de élite suelen tener el VO2 mucho más alto que un deportista que está iniciando o que una persona amateur o que una persona que no hace deporte en general. Progresivo. La hora de la que vamos a realizar es importante. Si es en la mañana, hace mucho frío, nuestro cuerpo no está caliente, vamos a necesitar mayor cantidad de tiempo para calentar. Se tiene que calentar las articulaciones en general. El orden que nos han dado de cabeza, hombros, cintura, rodillas, piernas, pies, puede ser ideal. ¿Por qué? Para no olvidarnos de calentar una sección específica. Pero de ahí no quiere decir que sea una regla ir en ese orden. La intención es poder acordarse de todos los músculos que se van a utilizar. Hay que darle mayor énfasis a los músculos que más se utilizan en el deporte. Calentamos todos los músculos y le damos mayor énfasis a los músculos que más utilizamos. Un nadador va a darle mayor énfasis a sus hombros, a sus piernas. Un ciclista va a dar mayor énfasis a su cintura, a sus piernas. Entonces vamos analizando el calentamiento en base al deportista que tenemos enfrente. No todo es igual, no siempre va a ser igual. Y el objetivo efectivamente, oxigenar. Músculos oxigenados con un flujo sanguíneo adecuado va a evitar contracturas musculares, va a evitar distensiones musculares, distensiones ligamentarias, tendinitis. ¿Por qué? Porque el músculo no se contrajo antes de una tensión brusca. Entonces tenemos claro el calentamiento. ¿Por qué? Aumentar el flujo sanguíneo, la circulación sanguínea, oxigenación a nuestro cuerpo. Nuestros músculos están listos para una tensión que podría venir posteriormente. La falta de estiramiento antes y después del ejercicio. Cuéntenme, ¿qué saben del estiramiento? ¿Por qué hacemos estiramiento? ¿Quién no ha hablado hoy? Dígame. No, se me escapó quien quiso hablar. Vamos con Andrés. Andrés Sí. Silva. Hacemos estiramiento porque tenemos que trabajar el rango de movimiento. A mayor cantidad de estiramiento, tiene mayor rango de movimiento y mayor flexibilidad, por ende mayor salud muscular. ¿Cómo está? Buenas noches. En este caso, en mi ámbito, yo no comparto. Bueno, yo manejo baile ya 10, 11 años que manejo baile, inclusive tengo un proyecto que me traje de fuera del país. Y lo que yo he visto que aquí hay muchas personas que inician una actividad estirando y para mí no es lo correcto o con flexibilidad, porque si yo estoy frío y comienzo a hacer estiramientos, puedo lesionar los músculos y todo. En este caso, cuando yo inicio mis actividades, primero hago un pequeño calentamiento
empiezo a dar la clase y al final sí hago un estiramiento con flexibilidad. No sé si Bueno, estoy bien. No, es no, no. importante. A lo que yo me refiero es a posteriori de la activación muscular y del calentamiento viene obviamente el estiramiento y la flexibilidad. Y luego entrenamos. Ese es el orden. Yo estoy de acuerdo contigo también, ¿no? No, en este caso yo finalizo mi actividad con flexibilidad, porque O con elongación. inicio calentando y termino con flexibilidad, o sea, hago diferentes flexibilidades, pero ahí sí hago un ejercicio profundo por esto del dolor muscular que a veces uno no, o sea, confunde, al inicio estiran y terminan, o sea, con la actividad y listo, pero yo no inicio estirando. Lo que pasa es que sí, depende del deporte, pero también depende también la dosificación que le dediques al estiramiento de cada músculo. Porque cuando es muy intenso, muy prolongado, puedes llegar a una lesión. Depende. Vamos, Caterina también nos quiere decir algo. ¿No? Sí. Que nada, yo quería decirles que yo también hago bailoterapia y yo hago estiramiento antes y después del ejercicio, porque así le da más movilidad, en especial las piernas, porque, o sea, trabajo más con las piernas que con los brazos, y entonces creo que si aparte de hacer un calentamiento general de articulaciones, también hago un calentamiento de cardiovascular, y luego hago el estiramiento, un pequeño estiramiento, y luego ya empiezo la clase ya más fuerte, y al final hago otra vez el estiramiento, que no tiene que ser muy, al menos al inicio. Hay estiramientos donde, digamos, estiras la pierna y esfuerzas un poquito para que se estire más. Entonces eso es lo que yo no hago, o sea, solo que estiren hasta donde pueden, sin darla a forzar. Pero al final de la clase, cuando el cuerpo ya está más caliente, entonces es más fácil poder estirar un poquito más. Perfecto. Eso es. Paul, ya les explicó también. Bueno, yo quería aportar algo. Paul levantó la mano. Sí, profesora. Lo del estiramiento, yo creo que, bueno, eso ya depende, ¿no? En lo personal, a mí me pasó con muchos preparadores físicos que hay unos que sí les gusta estirar antes de empezar el trabajo, pero hay otros que en cambio prefieren mandarlo a uno a dar un trote, a calentar bien, empezar a hacer el trabajo y ya lo último estirar. Pues no sé cuál sería lo adecuado, ¿no? Si primero estirar o después del trabajo terminar con el estiramiento. ¿Qué opina usted, profesora? David, ¿también quieres decir algo? Sí, lo que es el estiramiento, a mí me parece que, como decía el compañero, el calentamiento sí está bien al principio y el estiramiento al final me parece súper bien, porque yo he jugado fútbol y también he hecho ejercicio en lo que es barra, crossfit un poco, y evita de muchas lesiones cuando uno estira al final. Bueno. Alguien me levantó la mano. Paul. Y Andrés. Sí, y yo quería aportar algo, no sé si sea conveniente, pero hay algo que tenemos que diferenciar, lo que es estiramiento y lo que es flexibilidad. Y eso creo yo se trabaja de acuerdo al momento de la sesión de entrenamiento. O sea, si está en un trabajo competitivo y otras variables. Pero tenemos que muy diferentes de acuerdo a la etapa al entrenamiento específico que se Escucho súper entrecortado, Beto, pero algo entendí. Vamos para continuar. Paul levantó la mano y Patricio Monzón. Jorge también está levantando la mano. Sí, me pusieron la manito que está acá abajo. Después vamos con Jorge. Vamos, Paul.
Yo hice mi pregunta, profesora. Sino que la mano se quedó levantada, tranquila. Ah, ya, perfecto, ya vamos a responder. Vamos con Patricio y Jorge. Buenas noches, compañeros. Bueno, en torno al estiramiento, pienso que no siempre tiene que ir al final de un ejercicio. Puede ir al inicio, dentro de un calentamiento general, realizado un estiramiento dinámico, ¿sí? Para que al final el estiramiento puede desarrollarse, sí, de manera específica, de acuerdo a lo que se haya trabajado. Eso sí, para retomar al deportista como vuelta a la calma, se podría decirlo así. Eso, pro. Muchas gracias. Jorge. Sí, gracias, María Fernanda. Buenas noches con todos. Bueno, yo específicamente, después de hacer un movimiento articular y hacer un calentamiento específico, predisponer al cuerpo para hacer una práctica en cualquiera de los deportes, el estiramiento creo que libera un poco la tensión muscular. Entonces creo que nos basamos más en eso, ¿sí? Y sí, sin hacer mucho énfasis al estiramiento al comienzo, sí es bueno también realizarlo un poco hasta después, cuando ya se trabaja completamente y como manifiesta María Fernanda, hay la oxigenación respectiva a los músculos, entonces van a tener más flexibilidad para poder realizar un estiramiento al final, pero esto más para poder liberar la acumulación, creo, de lactato en los músculos después de una sesión de entrenamiento que sea muy fuerte. Entonces sí es necesario tener esta liberación del músculo, ¿no? Al estar tenso, entonces sí necesitamos estirarlo un poco más al final de la sesión de entrenamiento. Pero al inicio sí también es un poco nada más estirarlo, pero para liberar la tensión del músculo más que todo. Esa sería mi opinión. Perfecto, muchas gracias a todos. Hay algo importante que dijo Jorge y que voy a tomar la palabra. El estiramiento va a ser importante porque vamos a predisponer al cuerpo a la tensión que vamos a realizar. Acuérdense en anatomía básica el dibujito que hacíamos del hueso, el músculo y el tendón. El músculo va a terminar en un tendón que se va a insertar en el hueso. Y en ese espacio donde se inserta es donde generalmente se tiene la tensión muscular cuando un músculo está contraído. Y acuérdense también de cuál es la función de los ligamentos alrededor de las articulaciones, de ese sostén que también siempre está en tensión y que nos da un arco de movimiento límite. Entonces, si tengo un ligamento entre dos esferos, vamos a hacer tengo dos huesos y tengo un ligamento en el medio, un ligamento de soporte. Este ligamento es el que me va a evitar que el hueso se me vaya para acá o el hueso se me vaya para allá. Ese ligamento me da el sostén. Y el tendón que me soporta el músculo, que va a ser esta tira que tengo aquí, el tendón está haciendo tensión. Si el músculo está contraído porque no está caliente, está haciendo mucha más tensión. Yo le caliento, el músculo se relaja y me quita la tensión al tendón. Pero igual necesita tener un aprendizaje motor de nuestro cuerpo antes de iniciar una sesión de ejercicio. Entonces, el aprendizaje motor que le damos primero es el calentamiento, es la estimulación, la oxigenación. Y el estiramiento, que efectivamente no va a ser lo mismo que la flexibilidad. Nosotros en este estiramiento no queremos ganar un arco de movimiento extra al propio, ¿no? Porque hablemos que cada articulación tiene un arco de movimiento que está establecido mediante una investigación, y hay libros sobre los arcos de movimiento y ahí se maneja la goniometría. Entonces nos habla flexión de cadera 90, bla, 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 bla. Pero las gimnastas, los bailarines van a sobrepasar ese arco de movimiento cuando vamos a trabajar en flexibilidad, cuando vamos a elongar los músculos. Y los tendones, que son los que se insertan en el hueso. Y por ende, el ligamento de esa articulación que va a aumentar el arco del movimiento de la articulación. Entonces, ¿para qué nos sirve este pequeño estiramiento al inicio, después del calentamiento? Cuando el músculo ya se calentó, ya se relajó, se oxigenó, y necesitamos eliminar la tensión de la inserción tendinosa.
para evitar la tensión excesiva de estos tejidos, del tendón y de los ligamentos. ¿Cómo evitamos esa tensión excesiva? Hacemos un pequeño estiramiento, un acortamiento, un estiramiento, un acortamiento, y vuelve el aprendizaje motor. Nuestro cuerpo, nuestro cerebro entiende que vamos a hacer una actividad en la que va a haber aumento de movilidad de las fibras musculares que no estaban haciendo alguna actividad. Es un aprendizaje que va a ayudar a entender la estimulación que vamos a realizar. Entonces, nuestro cerebro entiende que se va a tensar, entonces va a entender que si tiene un movimiento brusco de tensión, puede soportar hasta donde llegó. Si sobrepasamos ese movimiento brusco de tensión, ahí vienen los desgarros, porque sobrepasamos lo que nuestro cuerpo entendía que podía llegar. Son trabajos que nos ayudan a la propiocepción, el estiramiento. A la propiocepción, sobre todo a nivel ligamentoso y tendinoso, que es donde mayor terminaciones propioceptivas tiene nuestro cuerpo. Entonces, sí es ideal realizar un estiramiento sin sobrepasar el límite, sin dolor, sin exceso. Al final, cuando realizamos ya una actividad deportiva y en gimnastas queremos ganar el arco, ¿no? En un split o en hombros, en los nadadores, al final podemos realizar ya esta flexibilidad o esta tensión mucho más prolongada, de mayor tiempo, porque el tiempo es el que va a provocar que igual existe ese aprendizaje motor y que la tensión se vaya aprendiendo. Y ahí ganamos la flexibilidad. Entonces vamos entendiendo la diferencia y la necesidad de estirar. ¿Para qué? Para evitar una lesión que sobrepase el límite de tensión que entiende nuestro cuerpo, que entiende nuestro cerebro. Entonces es necesario calentar, estirar. ¿Tenemos claro? Vamos con la siguiente, el tema de deshidratación, ya todo lo que ingresa a nuestro cuerpo, que es otro factor propio. Tenemos un factor propio del deportista que es calentar. Si el deportista no calienta y va a hacer un sobreesfuerzo, pues no está oxigenado, está contraído y podemos provocar vamos a hablar después de lesiones y vamos a ver qué es lo que podemos provocar. Si no estiramos, podemos exceder el límite de tensión que soporta o que tiene nuestro cuerpo. Y ahora vamos a lo que ingresa al organismo. Tengo un micrófono abierto de alguien que no le encuentro para silenciar ya. Voy a encontrarle. ¿Quién está con el micrófono abierto? No le encuentro. Vamos. ¿Por qué es importante la hidratación? ¿Quién me ayuda? Estoy con gripe hoy. Fausto, ¿estás por ahí? Fausto no está ni ahora ni la semana anterior. ¿Fausto Simba o hay otro Fausto también? Toainga. Ah, no. Vamos, ya habló Fausto Simba, siga, por favor. ¿Por qué crees que es importante la hidratación? Yo creo que la hidratación es importante para recoger las energías que se gastan en el ejercicio. Ya, perfecto. ¿Quién más? Gracias, Fausto. Bueno, para mí la hidratación es la compensación más que todo en cierto modo del líquido que usamos en el sudor. Es lo más importante, dependiendo de el tipo de actividad y el tipo de, porque a veces bueno tomar agüita con panela, y eso toman a la mayoría de atletas. ¿Por qué? Porque eso les aumenta, les da un poquito de energía, un poquito de calorías para poder resistir la competencia de los 10 kilómetros y más, ¿no es cierto?, de alto aliento. Entonces, la hidratación es importante para reemplazar el líquido que se pierde a través de la sudoración. Gracias, Pau. Sí, muy bien. ¿Por qué es importante? Sí. Para mí es importante la hidratación específicamente con agua, debido a que el cuerpo realiza varias
reacciones químicas que necesita el agua para que esto se produzca. Agua cuando se trabaja en el ejercicio. No se pierden otras minerales. ¿Ya? Profe, la hidratación es importante para mantener un correcto nivel de agua en nuestro cuerpo para que se produzca diferentes reacciones químicas. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Es regulador de la temperatura también. Perfecto. Sí, bueno, la hidratación nos va a ayudar, justo, va de la mano con la temperatura, con la cantidad de agua que requiere nuestro cuerpo y la cantidad de eliminación de líquidos del cuerpo, sobre todo en tema de sudoración, orina, eliminación en líquidos, y hay que tener muy en cuenta que nuestro cuerpo cuando no tiene el suficiente líquido para poder utilizarlo en la actividad física, empieza a utilizar las reservas energéticas que tenía, que llegan a ser, ya nos vamos a la alimentación, los hidratos de carbono, la glucosa, los minerales, las proteínas y el líquido como tal. Entonces es importante que nosotros lleguemos a entender que el peso que tiene el deportista y el peso que le hemos ido tomando con un tiempo de anterioridad es el que vamos a tomar en cuenta cuando vamos a hablar de hidratación. Por ahí alguna vez una nutricionista me pasó una fórmula de hidratación, ya les voy a buscar y les voy a pasar, les voy a compartir, porque hay que trabajar la hidratación con fórmula, dependiendo la cantidad de actividad física, con la cantidad de cargas que se tiene en el entrenamiento, el líquido que se toma. Y esto tiene que ser calculado por un nutricionista, que es ideal que vaya de la mano con el deportista. Pero nosotros vamos dándonos cuenta, a grosso modo, lo que nos corresponde, que del peso del deportista, siempre que realiza una actividad física, sea leve, moderada o muy, muy fuerte, tiene que recuperar el peso perdido en líquidos. ¿Cómo lo hacemos? Le tomamos el peso permanentemente, 2, 3, 4 o 5 veces en el lapso de una semana. En la mañana le pedimos que se tome su peso y vamos a sacar una media de peso. Ese va a ser su peso medio. De ese peso, en el momento en que realiza la actividad física, al final de la actividad nosotros le pesamos y vamos viendo cuánto está disminuyendo. Y tenemos que pedirle que tome agua hasta que suba, tome agua, líquido, con electrolitos, con lo que quiera, pero que se hidrate hasta recuperar el peso que tenía, el peso medio, después de cada entrenamiento. Ahí vamos a tener esta es una fórmula no técnica, ¿no? La fórmula que hace el nutricionista es midiendo peso, talla, tipo de actividad física, volúmenes, intensidades y gasto energético. Esta medida también alguna vez me dio un nutricionista, pero es sin fórmula, ¿no? Entonces nosotros le hacemos que tome el líquido hasta que recupera el peso y vamos midiendo cuánto líquido toma. Entonces recuperó el peso bebiendo 2 litros de agua o recuperó el peso bebiendo 1 litro de agua. Ese litro de agua le vamos a dividir en el próximo entrenamiento. Entonces al día siguiente, ese litro de agua le damos en el entrenamiento cada 20 minutos o cada 30 minutos que tome agua y vemos si al final no bajó en gran cantidad del peso. Entonces ahí vamos regulando la hidratación del deportista para que no se deshidrate o no pierda mucho peso al final. Como les digo, esto es algo que hacían muchos entrenadores mediante la guía de un nutricionista, pero hay una fórmula que voy a buscarles para compartir. Es más difícil trabajar con fórmula porque tenemos que trabajar con intensidades y volúmenes de entrenamiento, pero hay formas de hacer. Ideal que cada 20 minutos el deportista... Fernanda. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, se me corta sí, está recortado el internet, mil disculpas, no sé si es el mío o el que está llegando, pero una fórmula que yo he conocido es
mi que trabajo es el peso en kilos dividido para 7, y eso es una cantidad de vasos de agua que uno debe tomar para poder mantener bien el nivel de hidratación. Sí, hay un montón de fórmulas básica que se para... utiliza. Ajá, hay un montón de fórmulas para hidratar al cuerpo en la actividad diaria que realicemos, pero hay que también diferenciar el tema deportivo. Y claro, en el deporte no podemos manejar la misma cantidad de agua que vamos a tomar para un día que teníamos mucha intensidad y poco volumen. Porque cuando hacemos mucha intensidad, generalmente son periodos de entrenamiento más cortos y hay menos eliminación de líquidos. ¿Por qué? Porque es ejercicio más intenso que aeróbico, más anaeróbico que aeróbico. Y en ese día que tengamos mucha intensidad, vamos a sudar menos, puede ser, vamos a eliminar menos líquidos, vamos a tener menos tiempo de actividad física, a que si tenemos volúmenes muy largos y vamos desgastando y deshidratándonos mucho más. Y ahí viene la diferencia, ¿no? De una fórmula hecha en base a una Recomendable era planificación. que en deportes que son menos de 30 minutos hidratemos agua, pero pasados de 30 minutos tenemos que ya compensar los electrolitos con otro tipo de hidratación. Exacto. Con todo les voy a compartir más tarde la próxima semana la fórmula. Quienes manejan muy bien planificación deportiva pueden trabajar muy bien con el tema de hidratación. Yo le voy a pedir a la nutricionista deportiva. Y como les decía, ideal, igual en varias investigaciones científicas, que es de donde tenemos que buscar siempre la información, nos indican que es necesario que cada 20 minutos les enseñemos a los deportistas que beban entre 200 mililitros de agua, un sorbo, 2 sorbos de agua. Y cuando son pruebas muy largas o tenemos entrenamientos muy largos, es necesario que 2 horas antes del entrenamiento largo beban hasta 2 litros de agua. ¿Por qué 2 horas antes? Por la necesidad de ir al baño posteriormente, ¿no? Que eliminen los líquidos mediante la orina y que lo que necesitaba el cuerpo lo absorba, lo tome. Y al final nuestro cuerpo absorba lo que necesita y elimina lo que no necesita. No podemos dejar que llegue a la deshidratación. ¿Qué pasa cuando una persona empieza a deshidratarse? El músculo, el organismo empieza a buscar líquidos de donde sea. Entonces empieza a buscar líquidos de cada uno de los tejidos. Y ahí, al existir una alteración celular en los tejidos, provoca desmayos, provoca incluso desconcentración en el caso de que no llegue un desmayo y casos muy graves en los que incluso pueden terminar con un paro cardíaco por falta de líquidos, así que hay que ir cuidando el tema de la hidratación. Estoy con una gripe extraña, pero no es COVID. Vamos con otro factor. Tenemos 3 factores del momento. Si recuerdan, tenemos calentamiento, estiramiento en el momento y en el estado indicado, la hidratación, y nos vamos a la alimentación. ¿Por qué también es importante la alimentación? Siempre de la mano de un nutricionista. Nos puede dar las guías necesarias. Hemos conocido los criterios de que bueno, dependiendo del deporte, ¿no? Necesitamos en ciertos deportes aumentar hidratos de carbono, en otros los minerales, proteínas, el líquido, pero esto va de la mano del nutricionista. ¿Por qué es importante? Porque necesitamos que el deportista tenga un peso ideal y su peso ideal al deporte que practica. Manejar una dieta que sea guiada es importante, no estas dietas restrictivas que generalmente hacen los deportistas por algún conocimiento vago de comer menos carbohidratos para bajar de peso o comer más grasas y proteínas para aumentar el tono muscular, que sí tiene su criterio científico, pero que tiene que estar guiado por un nutricionista. El peso inadecuado en un deportista sí va a provocarle lesiones. Es
un mecanismo propio de lesiones deportivas. A grosso modo, los hidratos de carbono ayudan a la reserva energética. Los minerales y las vitaminas van a ayudar a mejorar el rendimiento, sobre todo a nivel de frecuencia cardíaca. Y las proteínas, es importante que se consuman proteínas porque ayudan a la tensión muscular, a evitar la posibilidad de que se presenten roturas o lesiones a nivel muscular de las fibras musculares. Nuevamente vamos aquí a que es necesario acompañarnos de una guía nutricional. Los nutricionistas deportivos manejan la dieta nutricional de la mano de la planificación deportiva. Se le envía la planificación deportiva y en base a lo que va a hacer cada día, volúmenes, intensidades, macrociclos, microciclos, lo que tengamos del objetivo deportivo, se va manejando la alimentación para ir compensando la necesidad energética que tiene el deportista. Y el reconocimiento médico, que es importantísimo. ¿Qué entienden por reconocimiento médico? Vamos con alguien que no haya hablado. ¿No son los controles médicos? Bien. Giovanni Farina, ¿estás por ahí? Giovanni. Sí, profe, estoy aquí Giovanni, ¿qué atendiendo. entiendes por ausencia del reconocimiento médico como un factor de lesiones? ¿Ausencia? Del reconocimiento médico. De pronto, yo pues entiendo ausencia es por, o sea, ya pues entra pues aquí pues el factor en pues lo que es pues un poco de tecnología. O sea, yo pues ahora he visto que pues ahí a los jugadores les pues hacen primero pues ahora pruebas médicas, físicas y pues si es que están aptos o sea pasan y pues si es que no, pues entonces pues eso también puede ser un factor pues pues en el cual pueda haber pues alguna lesión. Perfecto. Bueno, el reconocimiento médico es la guía médica. Es el que nosotros conozcamos o el deportista conozca su cuerpo antes de realizar actividad física. El primer paso será visitar a un médico, de ser posible deportólogo. Muchas veces los costos no permiten esto, por ahí. Pero corazón, cómo está la frecuencia cardíaca, si no existe un aumento de la frecuencia cardíaca, una disminución, por ende una taquicardia, una bradicardia, que pueden ser controladas a tiempo. Se va a evaluar en una prueba de esfuerzo la frecuencia cardíaca máxima a la que puede llegar el deportista, que nosotros la podemos sacar con una fórmula simple, que es 220 menos la edad, pero nunca va a salir igual a la que se obtiene en una prueba de esfuerzo. 220 menos la edad, un chico de 20 años podría llegar a 200 pulsaciones por minuto. Pero si hacemos una prueba de esfuerzo, el máximo esfuerzo de ese deportista de 20 años no suele llegar ni a los 180. Entonces tendríamos que trabajar con los 180 y no esperar que se sacrifique más de lo que podía para que llegue a las 200 pulsaciones por minuto en el entrenamiento. Trabajar con pulsómetro, con guía de la frecuencia cardíaca es importantísimo. Yo sé que ya vamos más allá a lo tecnológico. Hoy en día hay unos pulsómetros bastante económicos y si podríamos lograr que nuestros deportistas trabajen con pulso, podemos planificar excelente, porque en los momentos en los que tenemos cargas altas
podríamos llegar a la frecuencia establecida. Esto nos puede decir el médico. El volumen de oxígeno, el VO2 máximo, es un valor que deberíamos tener, que deberíamos conocer del deportista, que llegue con su hoja y nos diga mi VO2 máximo es 48, es 50. ¿Qué es el VO2 máximo? Es la capacidad de oxígeno, la cantidad de oxígeno que recorre desde la punta del dedo hasta la cabeza, la cantidad de oxígeno que recorre durante todo el cuerpo. Y debería ser similar al peso del deportista. Y igual, en una prueba de esfuerzo, a quienes no están preparados y se les evalúa el VO2 máximo, suelen tener mucho más abajo del peso. Entonces, si un deportista pesa 60 kilos, el VO2 debería estar en 60 o más. Los deportistas de élite suelen tener 70, 80, si hablamos de una persona de 60 kilogramos. Y esto les digo porque si llega un deportista con un informe del médico y ven un VO2 máximo de 40 y ustedes dicen, ¿qué hago con este VO2 máximo? ¿No? El VO2 máximo tiene que tener relación con el peso. Si el deportista pesa 40 kilos y su VO2 máximo está en 30, quiere decir que no está llegando la cantidad de oxígeno a todos los tejidos del cuerpo. Entonces le hace falta trabajar en oxigenación, le hace falta trabajar en capacidad aeróbica, le hace falta trabajar fondos, le hace falta trabajar volúmenes para mejorar su capacidad de su VO2 máximo, le hace falta trabajar volúmenes con intensidad y sabemos cómo trabajar. Pero si vemos un VO2 máximo bastante alto, entonces sabemos que nuestro deportista está en buenas condiciones físicas. Que el médico nos diga que no tiene un problema cardíaco, que su hemoglobina es la adecuada, eso nos sirve para poder realizar una planificación adecuada. Un factor para lesiones deportivas va a ser que el deportista no conozca nada sobre su salud, que no haya visitado nunca un médico, que no se haya hecho exámenes de sangre, de orina, de heces, nunca, y que no tenga un criterio en números de su salud. Por ende, en el momento en que le pasa algo, recién estamos investigando que por ahí ha tenido anemia, que por ahí tiene una taquicardia, una bradicardia, y recién queremos solucionar cuando pudimos haberlo hecho antes. Entonces es un factor para evitar una lesión en un deportista. Beto quiere decirnos algo. Una pregunta. Sí, escucho. Sí, por ejemplo, para evaluar el tema este de lo que es las pulsaciones, bueno, lo hacemos, la frecuencia cardíaca, eso es fácil, pero el tema del VO2 max, eso solamente lo podemos medir con un examen de laboratorio. No, el VO2 máximo se mide con una prueba de esfuerzo y se puede hacer también en la prueba de esfuerzo. Generalmente se hace en una caminadora o en una bicicleta estática y se hace un test. Yo hago una prueba de esfuerzo con el test de Conconi. Pueden ver, es un test de 12 minutos al máximo esfuerzo, que se va trabajando con un pulsómetro, se va viendo los pulsos y se sube la intensidad cada minuto dependiendo del pulso del deportista. Y se trabaja con un electrocardiograma al lado para ir revisando el corazón. Y se hace una fórmula. Si quieren ya les voy a pasar la fórmula también. Necesito pasar la de hidratación y la del VO2 máximo. Se puede sacar con fórmula el VO2 máximo. Se hace una multiplicación y división con un número estándar frente a la cantidad de kilómetros que se recorren los 12 minutos. Y de ahí se saca el VO2 máximo. No es tan real. Como les digo, siempre existen variaciones. Disculpe, ¿cómo es el nombre del test? Conconi. El test de Conconi. Y hay que trabajarlo con un pulsómetro. Y ahí sacamos el VO2. Yo les mando la fórmula también para que puedan hacerlo en calle.
Ahí existen variaciones en calle que puede pasar, puede haber cuestas, puede haber inclinaciones, puede haber huecos, no se controla la intensidad de la velocidad del deportista, entonces puede cansarse, puede bajar la velocidad y ya no es un test real de máximo esfuerzo. El máximo esfuerzo es bueno hacerlo en caminadora, incluso mejor que en bicicleta estática, porque se puede controlar la velocidad y el deportista no puede parar si él quiere. Cuando para, se terminó la prueba. Entonces es más fácil realizarlo en una caminadora. Lo de las pulsaciones, como ustedes dicen, es fácil que trabajemos con pulsaciones porque nos tomamos 1 minuto, 6 segundos, multiplicamos y tenemos el valor. Pero es bueno que ustedes sepan cuál es el umbral aeróbico. O sea, al máximo esfuerzo del deportista, a su máximo volumen, a la capacidad aeróbica, cuántas pulsaciones puede llegar. Y la capacidad anaeróbica, que es en ese máximo esfuerzo, la mayor intensidad, a qué pulsaciones puede llegar. Con estos dos valores, planificamos volúmenes de intensidad. ¿Cómo? Tengo una semana en la que voy a trabajar 40% de intensidad, 60% de volumen. ¿Qué hago? Del 180 que me salió en el aeróbico, porque igual tienen que saber, o sea, a ustedes les llega el informe y yo qué hago con el informe, ¿no? Ustedes tienen que saber que si me llega en el informe, umbral aeróbico, 150, 170 pulsaciones por minuto, umbral anaeróbico, 185 pulsaciones por minuto. ¿Cómo trabajo volumen? Volumen al 80%, hago una regla de 3 en el umbral aeróbico, ¿no? Entonces, si 170 es mi 100%, el 60% que quiero trabajar hoy, ¿cuánto? Y trabajo a los 150 pulsaciones por minuto. Y lo mismo hago con el umbral anaeróbico, que siempre es más alto, es el más fuerte, la máxima intensidad a la que llega el deportista es su máximo esfuerzo. Entonces, tengo día de piques, porque voy a trabajar intensidad frente a capacidad aeróbica. Entonces trabajo al 40% o al 50%, hago una regla de 3 de ese 185. Entonces todo me sale del test. Y ahí trabajo con el deportista cuidándole su corazón, cuidando sus pulmones, cuidando sus volúmenes y sus cargas de entrenamiento. Y todo esto nos va a mandar el médico. Entonces regresamos a que es necesario que tengamos una guía. Para poder planificar necesitamos una guía inicial. ¿Tenemos claro? Vamos, continuamos. El desconocimiento de la técnica. Esto es importantísimo y aquí entran todos ustedes. ¿Por qué va a ser más importante? Para mí es demasiado importante el tema de la técnica. ¿Por qué? Porque la técnica tiene que ser guiada por un profesional, por una persona que se está capacitando permanentemente. Si tenemos al frente deportistas o personas que queremos que se enrumben hacia el deporte, y que están bajo nuestra responsabilidad, es importante que nos capacitemos. Desde la técnica, los gestos deportivos que tienen que realizar, para que vayamos viendo que si un gesto deportivo no es el adecuado, le demos el alto al deportista y le pidamos que cambie para evitar una lesión por una postura, un gesto inadecuado permanente en el deportista. Importante que la persona que está al frente, el guía, sea un buen observador de sus deportistas. Vea absolutamente todo lo que pasa en el deportista. Desde cómo llega el deportista con su estado de ánimo, cómo llega caminando, incluso preguntarle si ese día almorzó, si ese día desayunó, antes de realizar la actividad física, si tiene su botella de agua, preguntarle absolutamente todo. El profesional, la persona que está al frente, es el responsable directo de que un deportista se lesione o no por criterios propios del deportista. No les vamos a culpar por los ajenos, pero sí nos podemos culpar por los criterios propios, por las causas propias de lesiones deportivas. Entonces, al conocer absolutamente todo, desde las fases de la marcha, de quienes son atletas, los futbolistas, las posiciones, qué es lo que tienen que hacer en cada uno de los puestos en los que está jugando el deportista,
los nadadores, la técnica del braceo. Tenemos que conocer todo y ver si el deportista está enrumbándose por la técnica adecuada. Entonces tenemos el desconocimiento de la técnica y la guía de un profesional. Tenemos falta de concentración. Y aquí viene un factor psicológico, que también es muy importante en el ámbito deportivo. La relación de la mente con el cuerpo. La mente puede llegar a ser muy poderosa. Cuando hablamos de, vamos a revisar el tema del sobreentrenamiento, vamos a ver que el sobreentrenamiento también nos demuestra factores psicológicos. Nos va a mostrar dentro de los signos y síntomas del sobreentrenamiento el cansancio mental, el desgane de hacer deporte, porque la mente es poderosa. ¿Y por qué es importante la mente en el deporte y que nuestro deportista esté bien psicológicamente, psíquicamente? ¿Por qué? Porque en el momento en que un deportista llega desanimado, angustiado, va a provocar que no se concentre de manera adecuada en lo que tiene que hacer. Deportes que son mucho más peligrosos, como la fotografía que vemos, el motociclismo, el ciclismo, boxeadores, deportes de combate, hasta deportes que podríamos decir que no va a afectar el tema psicológico, pero siempre termina afectando, ¿no? Incluso por un mal paso. En el fútbol no vemos que viene la pelota. ¿Por qué? Porque no están concentrados. Entonces, un factor importante es la concentración, la mente, el factor psicológico del deportista, y aquí volvemos a entrar nosotros como entrenadores, como guías de los deportistas, viendo cómo llega con su estado de ánimo, ¿no? Siempre preguntarle al deportista cómo está en casa, o si vemos alguna fase diferente a la de todos los días, hacer la pregunta respectiva, no quedarnos callados, y si podemos apoyarle a solucionar, hacerlo, para que en el entrenamiento esté completamente concentrado en lo que tiene que hacer. Factor propio, la concentración. El factor psicológico tiene que ver con la concentración, ¿no? La mente. ¿Qué pasa? Incluso en los adolescentes, el tema de las parejas, ¿no? El enamoramiento, la etapa del enamoramiento podría provocar procesos de desconcentración que nos podría conllevar a una lesión. Hablar con los deportistas. Tenemos las causas propias. Vamos, para recuperar los 2 puntos del deber que no hicieron. ¿Quién quiere recordarnos las causas propias que hemos hablado hoy? Solo las propias, no las ajenas. ¿Quién no hizo el deber? Falta de calentamiento, Yo estiramiento. sí hice, pero quisiera hablar. Vamos, Luis. Ya, a ver, las que acabamos de ver son las lesiones. Bueno, voy a ir de atrás para adelante. Cualquier orden, no importa. Ya. El desconocimiento de la técnica. Sí, también vimos la falta de estiramiento. Vimos la hidratación. Vimos el tema de la desconcentración. El tema de la alimentación. Y vimos el tema de estiramiento, falta de conocimiento también, y el calentamiento. Una nos falta. Acuérdate. A ver, el calentamiento, la falta de calentamiento, estiramiento, falta de estiramiento, la técnica. ¿Qué me falta? Me falta uno. Ajá, ya dijo Beto. Yo escuché. Ausencia de reconocimientos médicos. El reconocimiento médico. No se olviden de eso, que es importantísimo. Debería ser la fase inicial. Pedirle al deportista que visite al médico, si puede traernos una prueba de esfuerzo increíble, si podemos hacerle, que tenga exámenes de sangre, que tenga exámenes de heces, el revisar
el tema cardíaco también es importante ver que no tenga una patología cardíaca previa antes de hacer deporte fuera ideal en todas las actividades. Listo, nos acordamos. No nos vamos a olvidar nunca de las causas propias del deportista. Vámonos. Ahora vamos a hablar de las causas ajenas o extrínsecas o externas. Las causas que van a provocar una lesión deportiva en un deportista, pero que no fue culpa del deportista ni del entrenador. Pero hay que tomar en cuenta porque por ahí, de cierta manera, podríamos ir identificándolas y con la guía de un agente externo, porque no es culpa del deportista, podríamos evitar esa lesión. Ya vamos a ver cómo. 1, climatología. La climatología o el clima adverso, el clima diferente, hoy en día vemos, ya no le entendemos al clima. Nos pasa que queremos salir a pedalear, me pasa el domingo y está lloviendo. Entonces, el tema del clima es importante. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer los riesgos que podría provocar el clima en cada uno de los deportes. Habrá deportes a los que la lluvia le provoque un riesgo, como salir a pedalear, como salir en los motociclistas, por ahí los futbolistas, cuando ya veamos también el tema de las canchas, entre otros deportes. Pongamos en los futbolistas, ya cuando es el tipo de cancha que a veces a uno mismo los profesores o los preparadores físicos nos dicen, el terreno de campo está duro, está blando, está liviano, tienes que ponerte tal tipo de tapones y eso. Perfecto. Excelente. Estamos ahora en el clima y vamos a ver la implementación y el terreno de juego, que también es un factor externo y que ahí el guía va a ser el entrenador. Pero el clima va de la mano. ¿Por qué? En una cancha donde estaban acostumbrados a un gramado y empezó a llover y ese gramado se vuelve más pesado, se hace lodo, cualquier otra razón, el clima, la lluvia, el calor, el frío es el que afectó y dio una consecuencia al gramado. Entonces hoy hablamos del clima, ¿no? Un futbolista no puede saber que va a llover. Podríamos manejar ahí el clima y puede que coincida como no. Pero es un factor externo porque no sabemos que va a llover. O que va a ser mucho viento y que el viento va a estar pegándonos en contra. O que va a ser mucho calor y no llevamos la gorra. Entonces son factores externos del deportista, pero que pueden precautelarse frente al tema del frío, el calor extremo, pueden precautelarse por parte del entrenador. Calor extremo, darle una guía de hidratación, pedirle que se ponga una gorra o buscar nosotros el lugar adecuado para dar las clases. Está mucho sol, no vamos a forzar al deportista que se quede ahí, no vamos a buscar un lugar adecuado. Si está lloviendo, no vamos a forzarle a que se quede ahí, vamos a llevarle a un lugar adecuado, podemos provocar resbalones y un sinnúmero de efectos que podrían lesionarles. Pero el clima no está considerado dentro de una causa de lesión del deportista propio. No es culpa del deportista, es un factor externo, es un factor ajeno, ¿no? Una pregunta. El Luis. cambio de piso, ¿en qué lesión entraría? ¿En las ajenas o las propias? Un caso, recientemente se dio que como se estaba entrenando vía virtual, ¿no es cierto? Y tú sabes que en casa, bueno, unos tienen cemento, otros tienen piso flotante y así diferentes pisos. ¿Y qué pasa? Que sabes, bueno, a trabajar ya en cancha. Entonces hubo algunos deportistas que tuvieron lesiones de ese tipo. Entonces, ¿esa lesión en cuál entraría? ¿En la ajena o en la propia? Son ajenas. Ya vamos a ver si aquí está, bueno, instalaciones del material deportivo. Son causas ajenas al deportista. Cambiamos el piso. Son causas ajenas al deportista el piso. Llega a ser una causa propia del deportista cuando hablamos del profesional, de la guía técnica. Cuando vamos a ver cada una de las lesiones, vamos a hablar, por ejemplo, de tendinitis o distensiones ligamentarias,
Y hay distensiones ligamentarias que se presentan no precisamente por virarse un tobillo, por esguinzarse el tobillo. Hay distensiones que se presentan por vibraciones permanentes. Entonces, pisos muy duros, pisos muy blandos, pueden ser causas de lesiones. ¿Y dónde está la guía ahí? La guía está en el entrenador, saber que un piso muy duro, un piso muy blando, puede afectarle al deportista. Entonces, ya va dentro del ámbito profesional. Pero el piso en sí, en que llegue, en un día se nos lesiona el deportista porque llegó, cambió de piso y se nos lesionó, es una causa ajena al deportista, no estaba listo para eso. Listo, vamos a las instalaciones en mal estado, que puede ser, por ejemplo, un cambio de piso y nos vamos a entrenar en otro lugar y por ahí los suelos, los pisos estaban recién tapeados, y esto provocó un resbalón, una caída, un golpe, una contusión, una contractura, un desgarre. ¿Por qué? Porque el piso estuvo resbaloso, no estuvo con algún antideslizante. Los aparatos deportivos o el propio equipo deportivo que no esté en buen estado y que el deportista va, realiza su actividad y el aparato se rompe, por ahí los gimnastas en una viga, en un caballete, el momento en que van a hacer la actividad física y el caballete se rompe. No era culpa del deportista. Sí, Un profe, ejemplo. ¿puedo decir algo? Claro. Como yo era jugadora de alto rendimiento, pues estaba justo en mi mejor en nivel, pero lo que pasa es que yo estaba jugando fútbol y estaba retrocediendo y justo en la cancha, justo avanzo a pisar en un hueco y totalmente mi pierna se frenó y se me fue totalmente en hiperextensión y se me rompió el ligamento cruzado y el meñisco. No fue porque yo no tuviera la musculatura adecuada para soportar ese tipo de lesión, solo que en verdad, o sea, el mal estado de la cancha provocó este tipo de lesiones. Pueden ser agudas o crónicas, como me pudo pasar a mí. Perfecto. Exacto, un hueco que no sabían que estaba ahí, no podaron el césped. Un millón de factores externos que no tiene que ver el deportista que pisó y le provocó una lesión. Puede ser muy leve o una lesión muy grave que termina en operación y incluso en la deserción deportiva, que siempre les voy a decir, lo más complicado en una lesión deportiva va a ser la deserción. Si un deportista deserta del deporte gracias a una lesión, mal trabajo. No pudimos hacer nada con ese deportista. Causa propia, deberíamos ponernos la mano en el corazón y ver qué realmente pasó. Si fue una causa ajena al deportista, si fue por una instalación, por un hueco, pues deberíamos pensar en que también tenemos como entrenadores, como guías, siempre estar pendientes de dónde está nuestro deportista y pedirle que tenga los cuidados necesarios, ¿no? Un ejemplo, y me pasó a mí, yo tenía en algún momento mi bicicleta en perfectas condiciones. No sé qué pasó, en el momento que me subo a la bicicleta se rompe el asiento, se rompió de la nada, estuvo revisada todo por los técnicos siempre, y el filo del asiento se me clavó en el pie y me rompió el tendón, así, de la nada. Y esa fue una causa ajena, la bicicleta siempre estuvo revisada, los técnicos siempre la veían, pero el asiento se rompió y provocó una lesión muy grave. Y esto provocó un alejamiento del deporte por mucho tiempo. Todo lo que tenga que ver con operación aumenta los tiempos y los plazos. Entonces son causas que no tienen que ver con el deportista, que las instalaciones, el equipo, hablamos de instalaciones, los suelos, los materiales que ocupa el deportista o el implemento propio del deportista como la bicicleta, que es el implemento propio del ciclista, el casco, que también podría afectar, y ya nos vamos al material deportivo en mal estado, que es otro aspecto que ya viene la ropa, el casco, las licras, los zapatos que utilicemos, que también van a ser factores externos que podrían producirnos una lesión breve e intensa o una lesión a largo plazo, una lesión progresiva. Y aquí vamos a hablar de los zapatos.
¿Por qué yo digo a largo plazo? Hay personas que utilizan zapatos por mucho tiempo porque les parece cómodo ese zapato. El zapato ya pudo haber perdido su vida útil, ya está completamente gastada la suela, pero el deportista dice que se siente bien con ese zapato. Entonces tenemos que identificar que ese zapato no nos esté provocando por el gasto de la suela una inversión, una pronación, una supinación, y pasa mucho con los atletas de maratones, por ejemplo, los que hacen 20, 30, 40 kilómetros, que utilizan un mismo zapato y el desgaste de la suela por la carretera, por la calle, generalmente es del un lado. Las calles no son rectas, tienen una inclinación para que el agua no se empose. Entonces las calles suelen tener una inclinación. Y estas personas que hacen 20, 30, 40 kilómetros gastan más del un lado de la suela. Ese zapato llega a ser obsoleto porque empieza a cambiar la mecánica de la marcha. Y al cambiar la mecánica de la marcha, acuérdense, tenemos lesiones en cadena. Lesiones desde los pies hasta la columna. Y empiezan los dolores de rodilla, dolor de cadera. Y no siempre le asocian con el zapato. Le asocian a la lesión por movimiento repetitivo, por deporte, y no están asociando a una causa que es bastante común, que son los zapatos desgastados. Entonces, el material deportivo es importante que nosotros revisemos, que estemos pendientes, y que no esté apretado, que no esté con rozaduras, que no tenga hilos internos. Una ampolla que se pueda hacer en el dedo, en uno de los dedos del pie. Esta ampolla, mecanismo de reacción del cuerpo frente al dolor, al roce del zapato, es meter el dedo. Entonces el deportista empieza a meter el dedo por el roce del zapato, igual empezamos a tener una mecánica inadecuada. Ya no se va a hacer la ampolla. ¿Por qué? Porque el dedo se acostumbró a entrar, pero el pie empezó a pisar con la punta para afuera. Nuevamente aparece una lesión en rodilla, puede ser en la parte interna de la rodilla por el movimiento del pie hacia afuera, y otra vez no le asocian al zapato. No tenemos que dejar de observar cosas bastante ligeras como las rozaduras que podría provocar un zapato. Entonces, un deportista un día les dice, si me está raspando el zapato, buscamos la solución. Inmediata en ese momento, buscamos un cambio de zapato, vemos si existe un hilo interno, o le pedimos que busque un zapato más cómodo, porque los zapatos realmente es lo que más lesiones en cadena provoca. Las prendas, que va de la mano con el material deportivo en mal estado, obsoleto o con rozaduras. Las licras que utilizan los deportistas tienen que tener su costura lo más cerca de la inserción al músculo. Quiero que vean las costuras. Yo quiero que hoy noche mismo vayan y vean las licras del ciclismo de los tours. No tienen un elástico ajustado en la pierna. Las licras que utilizan los ciclistas, las que de largo aliento, las de un tour de más de 100 kilómetros de pruebas largas, son licras que no tienen un elástico ajustado en la mitad de la pierna. Primero tiene que ser lo más larga posible o más cercano a la articulación, o muy corta o cerca de la rodilla en este caso, para evitar las presiones en la mitad del músculo. Un músculo presionado a la mitad no permite una oxigenación adecuada, ni un momento de circulación adecuado. Y no tiene que ser ajustado. El elástico no tiene que estar ajustado para evitar la obstrucción de irrigación sanguínea hacia el músculo. Las rozaduras internas, las costuras, tienen que ser lo menos posible hacia adentro, ¿no? Las costuras externas para evitar roces. Un roce permanente puede provocar una desviación, un mecanismo de reacción del cuerpo de lanzarnos hacia el lado contrario del dolor. El abrigarse en exceso también no es lo primordial. Hay personas que piensan que mientras más suden, más van a bajar de peso. Ustedes, yo sé que saben que eso no es así. La deshidratación no tiene que ver con el desgaste de calorías. Estar con muy arropados, que provoque mayor sudoración, incluso aquellas ropas que no permiten
la salida de la sudoración, la colocación de fundas, estos ternos térmicos, completamente térmicos que provocan mayor sudoración, no son los adecuados porque en la sudoración se eliminan las toxinas del cuerpo. Si nosotros ponemos una funda, vamos a hacer que esa toxina que está saliendo se mezcle con la toxina de la funda plástica y vuelva a ingresar al cuerpo porque el poro está abierto. Entonces estamos intoxicándole al cuerpo cuando provocamos este tipo de acciones. ¿Quiénes suelen buscar la sudoración por un tema netamente deportivo? Son los pesistas, los deportistas de combate o los deportes que requieren un peso para la competición. Cuando no están en su peso adecuado, van a sudar. ¿Por qué? Porque sudando bajamos de peso, eliminamos el peso de agua de nuestro cuerpo, el que teníamos que recuperar, ¿se acuerdan? No porque bajemos de peso y estemos quemando calorías o grasa, bajando porcentaje de grasa, no. Lo que estamos haciendo es deshidratándole al cuerpo. Y por ahí los pesistas, los boxeadores que quieren bajar de peso, toman estas acciones inmediatas urgentes para bajar de peso, pero no es lo ideal, porque podemos intoxicarle al cuerpo. No entrenar completamente así todo el tiempo, porque no estamos bajando de peso, estamos deshidratando el cuerpo, nada más. Profe, yo creo que igual todos estos factores... Dile que se calle, dile que se calle. Jennifer, ¿qué pasó? Perdón, profe, estoy con un inconveniente. No, solo quería aportar que yo creo que todos esos factores de la ropa, del calzado, del material que uno utiliza, son factores que van a provocar la desconcentración del deportista. Por eso tenemos, creo que, estar siempre pendientes de la indumentaria que le vamos a dar a nuestros deportistas, para así, obviamente, solo a ellos preocuparles de competir de la excelente manera que queremos que eso pase, ¿no? Yo creo que eso es que obviamente como entrenadores y deportistas tenemos que tomar mucho en cuenta. Perfecto. Va de la mano con un factor propio, que es la guía del entrenador, el tema profesional, el tema de siempre estar con un guía profesional, que es lo primordial. Llega a ser externo cuando compramos el zapato más bonito y más caro, pero adentro ha tenido una rosadura. Y si no se prueban bien un zapato antes de usarlo, realmente en el tema del deporte competitivo no se debe hacer. Se tiene que buscar lo cómodo y lo ideal para el deporte. Y efectivamente, dígame, Dieguiño. Sí. Pongamos cuando un futbolista o cualquier deportista ha pasado, se compra un par de zapatos, yo les pongo como futbolista, porque cuando yo me compraba un par de pupos nuevos, yo de ley tenía que entrenarlos siquiera unos 3, 4 días para poder jugar el día sábado o domingo, porque si no causan ampollas, todo tipo de malestar. Uno tiene que acostumbrarse o acostumbrar al zapato. Exacto. Primero el zapato tiene que ser el adecuado y de ahí tenemos que adaptarle a nuestro cuerpo. Efectivamente, ir y competir con un zapato nunca usado, jamás. Con una bicicleta nunca usada, jamás. ¿Por qué? Porque el cuerpo no se adaptó y en el momento en que empieza el dolor de la ampolla, empiezan las lesiones en cadena. No es la ampolla en sí, la ampolla es una iniciación de una lesión. Vamos a ver en lesiones de miembro inferior, una ampolla nos puede provocar lesiones en cadena hacia las rodillas, sobre todo en las rodillas, es donde principalmente se presenta la lesión. ¿Por qué? Por una mala pisada, por el dolor de la ampolla. Recuerden siempre el mecanismo de reacción del cuerpo. Nuestro cuerpo reacciona evitando el dolor. Entonces, nuestro cuerpo se aleja del dolor. Beto. Una pregunta. Ahorita que habla de ampollas. Ejemplo, tengo un deportista que se me le hizo una ampolla en el dedo. Y está con esa ampolla el día viernes. Y tengo que jugar el sábado, o sea, el otro día. ¿Qué es lo recomendable? ¿Qué debo hacer? Cuando hablemos de ampollas van a ver que la ampolla no debería reventarse, ¿no? La ampolla en el momento en que se revienta puede provocarnos una infección. Deberíamos dejar que el tiempo de la ampolla se reabsorba, pero el tiempo de reabsorción de la ampolla llegaría a ser hasta 15 días. Y en el deporte no podemos hacer esto. Entonces, en el deporte
sí existe este mecanismo de buscar soluciones extremas, ¿no? Es ideal que se pueda hacer un pequeño huequito en la ampolla y sacar el líquido, porque el líquido es la infección. Sacamos el líquido y va a doler mucho. Entonces, ¿qué usamos ahí? La rifocina. La rifocina es un secante inmediato y ayuda incluso a evitar la inflamación. Si no hay mucho dolor, sacamos el pequeño cuerito para que no haya roce en el momento de la actividad física. Y ponemos la rifocina 2 o 3 días antes y está seco o incluso un día antes está seco al día siguiente para hacer la actividad. El problema es que el dolor que puede causar la ampolla hace que se cambie la mecánica del deportista. Pero es preferible sacarle, secarle y hacer que participe. Si es el mejor deportista, si es un principal, si es el que nos va a hacer ganar el partido. En esos casos va. Vamos, continuamos. Gracias, Beto. La ropa, como les decía, los zapatos, todo el material, siempre es necesario que se lo pruebe con tiempo de anterioridad y que se evite las rosaduras y las lesiones. Y el maquillaje, ya puse una foto exagerada aquí del maquillaje, pero es necesario que nosotros vayamos también diciéndoles a nuestros deportistas, sobre todo las mujeres, en la edad de adolescencia, en la que empiezan a maquillarse muchas veces en extremo, la necesidad de poder buscar que el cuerpo tenga la salida de eliminación de toxinas adecuadas. No le va a matar el maquillaje, pero sí podría provocar cierta intoxicación en el momento en que no podemos eliminar normalmente las toxinas del cuerpo mediante la sudoración. En la cara con mucho maquillaje podría afectar, ¿no? No es lo ideal para una transpiración adecuada. La guía, siempre con los mejores términos a los deportistas, indicándoles que están haciendo actividad física y guiándoles, explicándoles que el maquillaje les podría afectar. Incluso si están en edad de adolescencia, les va a provocar que que el cuerpo trate de eliminar la toxina y que se regrese, le va a provocar mayor cantidad de espinillas en la cara. Entonces podemos explicarle para evitar que utilicen mucho maquillaje en el momento de la actividad física o el deporte. La ropa que debemos usar, como les decía, siempre térmico, que evite la transpiración, que sea lo más cómodo posible para el deportista, evitar que el músculo se estrangule con presiones muy fuertes a nivel medio del músculo, que pueda oxigenarse, las zapatillas que sean adecuadas al deporte, de ser posible ligeras, con el revestimiento adecuado en las suelas para evitar las rosaduras, las ampollas, dependiendo de la superficie. La ropa interior también, que permita la transpiración necesaria y evitar las costuras. Los roces en la ropa interior también nos conllevan malas posiciones y posturas, lesiones en cadena. Y las medias, bueno, yo ponía este tema de las medias compresivas para que se vuelven una moda, ¿no? Hay diferentes ropas que van saliendo y que se vuelven moda. Y las medias compresivas son estas medias que llegan hasta la rodilla y que provocan una presión extra. Me puse a leer algún momento los beneficios de las medias compresivas. Hay quienes dicen que les ayudan al retorno venoso, que ayudan a evitar lesiones musculares, tendinosas por la presión que provoca la media. Y bueno, leyendo los estudios indican que no tiene un efecto significativo la compresión de la media para el apoyo en el retorno venoso, porque el retorno venoso se da cuando hacemos aumento de la circulación sanguínea. Y cuando hacemos deporte, la circulación sanguínea se aumenta obligatoriamente. Cuando caminamos, la circulación sanguínea se aumenta. Ahora que estamos sentados, nuestra circulación sanguínea es más lenta, pero si empezamos a mover los pies, nuestra circulación sanguínea también se vuelve a aumentar. Habían hecho un estudio de estas medias compresivas frente a las lesiones de periostitis tibiales.
y ahí había tenido un efecto positivo. ¿Por qué? Porque la periostitis es una inflamación de la capa externa del hueso que causa mucho dolor. Y vamos a acordarnos que los tendones se insertan en los huesos. Entonces, cuando se insertan por ahí el tibial posterior, el tibial anterior en la tibia en el periósteo de la tibia, esa tensión que hace el músculo al contraerse causa dolor. Si se le mantiene apretado, provoca menos dolor. No es la solución ni el tratamiento, pero provoca menos dolor si un deportista obligatoriamente tiene que correr porque tiene una competencia y nosotros necesitamos que esté ahí. Es un mecanismo de mantenimiento del dolor en el momento en que hace la actividad física. No tiene otro efecto mediante investigaciones científicas, ¿no? Pueden leer, pueden revisar, de ahí se ha vuelto una moda. Y por eso es que hoy en día vemos gente que utiliza estas medidas compresivas para salir a trotar. El calzado ya hablamos. La ausencia de protección. La ausencia de protección me refiero a los vendajes, ¿no? Vendajes, rodilleras, canilleras, los boxeadores que utilizan sus protectores en los genitales y en los dientes. A ese tipo de protección es un factor ajeno. Puede ser incluso por falta de recursos, que un deportista no utilice estos protectores con un casco incluso y que pueda provocar una lesión. Pero es necesario que vayamos identificando qué es lo que se necesita en el deporte y que para hacer el deporte nosotros le obligamos a nuestro deportista que esté con todo lo que necesita para evitar lesiones. Vendajes, vamos a hablar de vendaje posteriormente y vamos a ver cuándo es necesario y cuándo no. No es siempre obligatorio usar un vendaje, no debería ser obligatorio. Pero en el caso de que se necesite un vendaje porque tuvo una distensión de ligamento previa y no le pusimos, es un factor externo porque no usó su vendaje para una lesión, pero también es un factor propio porque el entrenador y el deportista tienen que estar pendiente. Si sabe que tiene una lesión, tiene que estar pendiente de lo que necesita para evitar que esa lesión se agrave. Entonces, es un factor externo también cuando los vendajes están mal colocados. Un vendaje no se pone por poner. Vamos a revisar vendajes y van a ver que se necesita hacer anclajes, que necesitamos identificar dónde están los músculos, dónde están los tendones y ahí ponemos un vendaje. No solo envolvemos. Muchas veces cuando se envuelve y se ponen adhesivos, empieza a irritarse la piel. Se lastima la piel. Y otra vez vamos a las lesiones en cadena. Un dolor por irritación hace que no pisemos adecuadamente. Huimos del dolor. Nuestro cuerpo huye del dolor y realiza un movimiento diferenciado hacia otro lugar. Y estos son los factores ajenos a las lesiones deportivas. Vamos a recordar: climatología, instalaciones en mal estado, el material, el calzado y la ausencia de protección. Vamos, ¿quién se acuerda? Por su 0.50 que le puse a Luis. ¿Quién se acuerda de los factores externos? Factores ajenos, factores extrínsecos. Es la... Vamos, Luis, otra vez. A ver, Solo vale. Luis está atento. Es el material, es el clima, la ausencia de protección. O sea, todo lo que lesiones que ocurren fuera de nuestro alcance, que nosotros no podemos saber qué va a pasar. Perfecto. Como el caso del piso, de que se hace mojado, que se caiga, ¿no? Que pisemos de un hueco. O sea, son lesiones ajenas. Muy bien. Entonces tenemos claro lesiones propias, lesiones ajenas al deportista. Y hay algo que le incluí. Hay en algunos textos, porque bueno, estamos tomando información de textos, por eso hay la diferencia de nombres como propios, ajenos, intrínsecos, extrínsecos, y hay una cantidad de nombres, pero tiene que ver con lo que depende del deportista y con lo que es ajeno al deportista. Pero hay también algo que
que va de la mano en kinesiología. La kinesiología es la revisión del movimiento como tal y las posturas, y en los fundamentos de la postura que hablamos, que es los factores posturales, con lo que iniciamos este módulo. Y este yo le pongo como un factor preponderante. Está mal escrito. Es un factor preponderante. ¿Por qué? Porque un factor propio, un factor ajeno, pueden también conllevar a muchas lesiones, como las posturas, ¿no? Las posturas que no se fueron presentando en el deporte, las posturas que se fueron presentando antes del deporte, o las posturas que las vamos acogiendo en la vida cotidiana. Un deportista no solo es deportista, un deportista es estudiante, un deportista tiene una vida social, un deportista hace otro tipo de actividades, y en esas otras actividades puede ir adquiriendo posturas que las va llevando al deporte, y en ese momento puede tener una mecánica inadecuada para la práctica deportiva. Entonces, que se acuerdan que había un factor propio que era la técnica, la guía del entrenador. Si en ese factor propio el entrenador no se da cuenta que existe un factor preponderante previo que llega el deportista con una descompensación muscular, va a provocar o va a provocarse una lesión deportiva en escala. Le pongo como preponderante porque es algo que tenemos que observar y que no precisamente puede darse dentro del área de juego, dentro del área deportiva, sino puede provocarse también afuera. Y hay que tomar en cuenta. Hay factores de postura que se los va adquiriendo en la práctica deportiva, pero que provocan compensaciones. Y esas compensaciones tenemos que ir nosotros observando, ya no para la vida deportiva, sino para la vida después del deporte. Me refiero a aquellos deportes como la danza o el ballet. Aquí les ponía esta fotografía, donde vemos un pie que se puede elevar en puntas, que puede llegar a elevarse en puntas y que va formando deformidades a lo que nosotros creemos normal. Nuestro cuerpo, en esta posición que tenemos en esta fotografía a la derecha, vemos que toda la parte externa del cuerpo está soportando del peso y la punta del pie está soportando el peso del cuerpo. No es lo normal en la biomecánica humana, pero este cuerpo, porque se entrenó, porque fortaleció todos los músculos externos, puede mantenerse en pie con esta postura. Estos músculos externos son muy fuertes. Los músculos internos deberían ser igual de fuertes. Y eso es lo que nos toca a nosotros. Si nosotros lo empezamos a trabajar solo a los externos para que logre pararse acá, pero no pensamos en los antagonistas, después de la vida deportiva, va a tener una descompensación muscular muy grande y unas lesiones como artrosis, por ahí osteoporosis de los músculos que no trabajaron igual, tendinitis. ¿Por qué? Porque no estamos observando en globalidad la actividad que está realizando el deportista. Entonces, para tener este soporte, necesitamos tener compensado todo el otro lado igual. Y tenemos que trabajar en los dos lados por igual. Son posturas que llegan a ser anormales a lo que creemos normal, pero que se pueden lograr obtener en el deporte y en los diferentes deportes. Esto podría pasar en el baile, en el ballet, en el tenis, cuando tenemos un brazo dominante, en los deportes en los que se trabaja con un pie dominante, en el fútbol incluso, empezamos a fortalecer en un lado, nos empieza a trabajar con los abductores, con patadas hacia afuera, y nos olvidamos de los aductores, por ahí las lesiones de los músculos que no están equiparados o que empiezan a descompensarse. Entonces, es un factor preponderante, un factor que viene Profe, por otras... yo creo que aquí cuando por algo es el entrenamiento, ¿no? Porque generamos adaptación hacia lo que vamos a entrenar. Obviamente trabajamos los músculos agonistas y por ende hay que trabajar los antagonistas.
porque hay que crear una sinergia entre todos los músculos para poder aplicar y desarrollar la técnica adecuada que cada deporte necesita. Yo creo que eso es lo más importante, ¿verdad? O sea, trabajar agonistas y antagonistas, hasta en el estiramiento, ¿verdad? Exacto, y es importante que tengamos claro cuál es nuestra función. Nuestra función es cuidarle al deportista, y si vamos a hacer una actividad, vamos a trabajar en sus músculos, vamos a observar al deportista, qué es lo que le falta desde el calentamiento, estiramiento, fortalecimiento. Y esto porque sí, hay entrenadores, hay personas tal vez que no tengan el conocimiento, que no hayan decidido estudiar y se dedicaron a hacer entrenamientos en los que se dedican a lo básico, ¿no? Si es el goleador, voy a hacer un ejemplo cualquiera, pues se dedica solo a patear al arco. No le hacen trotar, no le hacen ganar capacidad aeróbica, capacidad anaeróbica, se dedican a una sola cosa porque no tienen el conocimiento macro de la importancia de la planificación deportiva. En musculatura es igual. Si trabajamos cuádriceps, no podemos dejar los isquiotibiales, son los que más se lesionan. Entonces tenemos que trabajar el isquiotibial para que sean los dos músculos compensatorios. Ahí vienen las lesiones de isquiotibiales y los desgarres de isquiotibiales. Cuádriceps más fuerte, isquiotibial más débil, desgarre de isquiotibial. No están compensados los músculos. Gemelos pasa similar, se nos desgarran los gemelos porque el gemelo tiene una función importante en el cuerpo que es de soporte. Un gemelo con un Aquiles muy cargados nos provoca desgarres de gemelos o de sol. Entonces, siempre entender que nuestra guía tiene que ser global al deportista. Eso, chicos, sí, mismo acabamos. Y para terminar este capítulo, tenemos un resumen de lesión deportiva. Vamos a entender que lesión deportiva va a definirse como el daño que se le hace al organismo, ya sea psicológico o físico, y que ocasione una lesión. Esta lesión lo que va a provocar es un alejamiento del deportista, ya sea temporal, de poco tiempo o a largo plazo de la actividad deportiva que está realizando. Y estas lesiones pueden producirse por causas propias, causas intrínsecas o causas ajenas al deportista, o las causas extrínsecas, y por ahí le ponemos este factor preponderante, este factor que es importante de observar también, que son las posturas. Y el entrenamiento y estas lesiones se van a dar, y lo hablamos en un inicio, por el uso inadecuado del material o por hacer algo que el deportista no estaba listo para hacer, ¿no? Hacer algo más de lo que el deportista no estaba preparado para hacer. Y ahí van nuestra preparación, nuestro entrenamiento como guías. Creo que hasta aquí llegamos hoy. ¿Tenemos claro? Lesiones deportivas. Sí, profe, todo claro. Perfecto, esto, bueno, ahí vamos a hablar. Vamos a hablar la próxima clase, que es este jueves, sobre el método RICE, ¿no? ¿Qué hacer en el momento de la lesión? Ya se dio la lesión, entendemos cuáles son los factores y qué tenemos que hacer en ese momento. ¿Qué tenemos que aplicar? Vayan revisando y me cuentan sus historias la próxima clase de qué han hecho en el momento de la lesión. Tengo unas historias chistosas de algunas primeros personas. auxilios, ahí sería mismo. ¿Qué hacen ustedes? Primeros auxilios, aplicar los principios. Sí, Carlos, ¿qué hacen ustedes o qué han hecho en el momento en que ustedes tuvieron una lesión o algún deportista suyo tuvo una lesión? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué hicieron? No solo investiguen, si pueden. Primero lo que yo he hecho, o lo que aprendimos en la anterior clase con ustedes, en la anterior carrera, perdón, era aplicar los primeros auxilios, los principios básicos de primeros auxilios, que es socorrer, luego que alrededor de la persona esté un poco la gente separada para no falta de oxígeno, luego los puntos vitales, detectar la lesión y luego llamar a las personas indicadas, que en este caso son los paramédicos, si es en el caso de un partido, o en este caso si es fuera de la cancha puede ser también asistencia del 911
Perfecto. Eso. Investiguen, ¿no? ¿Qué hacer en el momento en que pasa una lesión en la cancha? Y me cuentan para la próxima clase qué han hecho ustedes. ¿Qué aplicaron? ¿Llevaron una crema? ¿Pusieron ortiga? Yo qué sé. Hay un montón de cosas que me han contado que saben hacer. Entonces me cuentan la próxima clase. Fernanda, la próxima clase es el jueves. ¿El jueves? Sí, este jueves. Ok. Pensaba que era el miércoles, ¿no era el lunes y miércoles? Fernanda, tenemos Perdón, lunes y miércoles. lunes y miércoles estoy con mi otra clase. Estoy con las clases de los árbitros los jueves, perdón. Sí. Ustedes tienen lunes y miércoles. Lunes y miércoles, sí, por favor. Lunes y miércoles. No nos confunda con los árbitros. Perdón, pero son los profesionales. Gracias, profe. Excelente clase. Profe. Gracias, compañeros. Hasta luego. Profe, buenas noches. Gracias. Profe, buenas noches. Gracias, María Pasen Fernanda. bien, muchas gracias. Con todo, hasta luego. Hasta luego, pasen bien. Profe María Fernanda, buenas noches.